Bueno, sí, qué sé yo, es cierto, digamos, vos me decís que el cine argentino cada vez es peor, digamos, es cierto, digamos, yo te digo la verdad que yo acepté hacer el papel protagónico de esta película por la guita, es lógico, ya, vos te pensás que porque por lo del Festival de Cannes, a lo sumo concurso de perro vamos nosotros. No, viste, mira, la otra vez le comentaba yo a Eliseo Subiela, decía, mira, disculpame, ¿no? Pero es interesante el punto de vista que vos le das a las películas, que es como una especie de trabajo subliminal sobre ideas eh, que hacen trabajar el inconsciente colectivo, ¿no? Se me quedó mirando y, viste, me tuve que explicar, bueno, que sus películas son para el público que va con el pochoclo a ninguna película, no casa uno. Te doy un ejemplo, hombre mirando al sudeste. Mucha gente se quedó sin entender de qué se trataba. Qué sé yo. Vos podrás decir, bueno, la música la hizo Pedro Aznar, pero bueno, Pedro Aznar tendrá sus méritos como músico, pero como director tenés que ponerse las pilas. Bueno, es preferible 100 veces antes que la película de Lucas de Mare. Un desastre. Esas películas que uno no sabe, nunca llega a entender cómo hicieron para que dure 2 horas la película. Lógicamente que para que la película durara 2 horas, las películas de Lucas de Mare, tenían que ir 7 veces al mismo circo, 8 veces al Ital Park, 9 veces al Café Tortoni, digamos, todo, digamos, la misma escena, hacerla con algunas cosas cambiadas. Y por supuesto, música en todo momento, ¿no? Bueno, eso es típico de Palito Ortega, que trabajó en muchas películas con él y que después lo tuvo como maestro, digamos, de cine, si le fue también, ¿no? No, pero ¿qué tiene que ver? Escúchame, ¿qué tiene que ver? Yo estoy hablando de una cosa, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver la Cámara de Anunciantes, la Cámara Argentina de Anunciantes, con lo que yo estoy hablando? Pará, vos también pará, Yo estoy hablando, no estoy hablando de la Cámara como vos, qué sé yo, que vení con la Cámara. Que no es ¿cómo que no es la Cámara Argentina de Anunciantes? ¿Y quiénes son los que ponen la guita para que después la publicidad? La publicidad, vamos a ver el tema. Qué sé yo, dice que está hablando de otra cosa. Dice que la cámara prendida, claro, sí, si la cámara de anunciantes, bueno, los anunciantes siempre están prendidos. Los anunciantes siempre están prendidos. Lógicamente, porque ellos quieren vender. Entonces, auspicia esta película de desodorante Rexona. Y el desodorante Rexona, primero, nosotros no usamos desodorante. Y segundo, que el desodorante Rexona, lo que fabrican ese desodorante, jamás viene una película nuestra. Así que preguntale si le conocen a este actor que tenés acá. Más claro, échale agua. Pues mirá la producción por ejemplo, pues mirá la película, ¿cómo se llama?
corazón valiente. Los guerreros, lógicamente que han tenido que poner soldados que eran extras, pero hay un montón de guerreros que vos te los conocés y que hablan y que son actores, que vos te das cuenta que son actores, que tienen un papel protagónico en la película, y no uno, muchísimo. Así como las damas de la corte y todo eso, no son extras. Es más, por ejemplo, te digo una, así como acá agarran y amontonan un grupo de gente para hacerle ilusionar, que en realidad a los extras lo que hacen es ilusionar. En Estados Unidos sé lo que hacen. Ponen un grupo de 20 personas que tal vez son actores, ni siquiera son extras. Y después, con la computadora, copian. Copia evento, eso se llama copia de eventos, bueno, copian. Entonces vos ves 1 millón de soldados y son 4 o 5 gatos locos, pero que la tecnología en definitiva hace que en vez de estar molestando gente, de hacerle ilusión con que apareces como apareces como pasás por delante de la cámara, como que, por ejemplo, la cámara está acá, ¿no? Y está así como está el botón rojo prendido, yo paso por adelante, ¿qué? El botón rojo, bueno, querido, te tengo que explicar también qué significa el botón rojo cuando la cámara tiene el botón rojo prendido. Cuando yo te explico, cuando vos estás frente a una cámara, por ejemplo, yo estoy ahora frente a la cámara que la dejamos acá, porque podemos filmando, pero vamos a suponer, vos estás frente a una cámara, ¿no? Así como estoy yo, bueno, y la luz, viste que tiene una luz justo en este lugar, acá. Si vos, si la cámara está filmando, está prendida, el director dice, el grito, ¿no? Cállense todo, estamos filmando, acción, ¿no? Una cosa de eso. Entonces, así como yo estoy, entonces ahí tiene que actuar. Distinto, digamos, si no estás actuando, callate la boca, pero ¿quién se va a olvidar de una cámara prendida? ¿Quién se va a olvidar de una cámara de televisión, una cámara de cine prendida? Si estuviera prendida, por ejemplo, yo te doy ejemplo, te lo digo para que lo sepan, yo porque son años de cine. Si estuviera prendida la cámara, estaría la luz roja, esa luz roja estaría prendida. Está prendida. Así que el Liceo de Subiela está filmando, está prendido. Qué macanudo ese muchacho. Qué buen pibe. No, ese va a tener mucho futuro. Sí. Y con lo que gasta en las películas. Aparte, cómo toca temas tan profundos, en los mensajes que deja en cada película. Y Lucas de Mari, qué tierno. La verdad es que deberíamos estar orgullosos de tener directores de cine así. ¿Por qué no me dijiste que estaba aprendido? Bueno, esto costaba, hermano, lo único que la parte que hablé bien de Lucas de Mare y del Liceo Subiela, dejarla, a ver si todavía me debe. ¿Y quién sabe? Son 200 pesitos, son 200 pesitos, un papel así, la mesa está servida. ¿De dónde se paga esto?
ver. Este es flash. Este es acá. Esto que está acá. Ah, este es el camarógrafo. No, ¿cómo va a ser camarógrafo? Si no, no lo hubiera sorprendido. Acá, este botón, pues tiene tantos botones. Pasa que es profesional, este chico. Mirá, tiene. Es como esa de que vos ves en el cine que ve donde termina la cámara, donde empieza la cámara, pero nunca sabe cuándo termina. Es impresionante, son cámaras. Las tienen que llevar con una acoplada. Igual, está buena, Así que chequen la cámara. Y esto también déjalo, esto no lo corté, estoy hablando bien de la cámara. Así el camarógrafo va a pensar bien de mí. Bueno, apagala, ayúdame a apagarla antes que se den cuenta. O no diga nada.